El gobierno de Milei ha producido una profunda involución en la democracia argentina. La separación de poderes prácticamente ha sido vapuleada por este gobierno. El poder legislativo ha sido bastardeado y una parte importante de sus integrantes ha cedido a las tentaciones del cohecho, de la venta de votos, etc. La justicia federal, sabemos que en la Argentina está profundamente carcomida hasta sus huesos por la corrupción. Y por lo tanto, en ese marco, el gobierno trata de que una negociación con el Fondo Monetario Internacional, cuyos términos son absolutamente desconocidos por la opinión pública, pueda ser convalidada por el Congreso a partir de una declaración de un decreto de necesidad y urgencia, ¿verdad?, en condiciones en que está funcionando el Congreso, el periodo ordinario de sesiones. Y todo eso plantea el enorme peligro de un nuevo endeudamiento de la Argentina, que ya está agobiada por unas deudas tremendas, monstruosas. La conseguida, ¿verdad?, por Mauricio Macri a través de su relación con el gobierno de Estados Unidos, bajo el supuesto que esto le permitiría ganar las elecciones del 2019, y las perdió, pero endeudó a la Argentina con el préstamo más grande jamás concedido por el Fondo Monetario Internacional, y que todavía no hemos empezado a pagar, sino apenas una parte de los intereses, ¿verdad? Y ahora, el gobierno, que ve que su programa no funciona y no va a funcionar, es cuestión de tiempo para que esta ficción que armaron ese grupo de fundamentalistas de mercado, de anarcolibertarios, anarcocapitalistas, se venga todo abajo, porque no tiene sustancia real para sostenerse, nos pueda dejar como legado una nueva deuda, que se acreciente por encima de la que ya tenemos. Con lo cual la situación de este país sería tremenda. Yo recordaría lo que dijo John Adams, presidente de Estados Unidos, creo que fue el segundo o tercer presidente de Estados Unidos, cuando dijo que hay dos maneras de someter un país, por las armas o por la deuda. Nosotros estamos siendo sometidos a una situación neocolonial. Estamos regresando a una condición neocolonial a partir de la deuda. Y acá surge todo el tema, ¿verdad?, de lo que se llama la deuda odiosa, porque no todas las deudas son iguales, ¿verdad? Hay algo, una categoría muy especial, que Estados Unidos ha tomado muy en serio, que es el de la deuda odiosa, y vamos a ver por qué. ¿Qué quiere decir una deuda odiosa? Primero, es una deuda que contrae un gobierno sin el conocimiento ni la aprobación de los ciudadanos y sin la intervención de los organismos de representación de la ciudadanía, es decir, sin los organismos del Congreso, ambas cámaras del Congreso. Primer rasgo. Segundo, ese dinero no se destina a actividades beneficiosas para el conjunto de la población, sino para solventar cierto tipo de operaciones. En el caso de la Argentina, la bicicleta financiera, que es la especialidad de este gobierno. Y en tercer lugar, se supone que es odiosa una deuda y por lo tanto no es exigible porque el prestatario, ¿verdad?, aquel que otorga el préstamo, está consciente de la situación, está consciente de que se está violando una norma fundamental del país que recibe el préstamo, que es la aprobación de carácter parlamentaria de ese préstamo. Que en la Argentina, por supuesto, si el proyecto este de Milei prospera, no va a haber tal cosa. Es decir que están dadas las tres condiciones para que la Argentina pueda realmente declarar que esta deuda es odiosa y no es exigible. Lo que dice la jurisprudencia y lo que dice también
la propia marco legal en el cual se manejan estos asuntos, es que en ese caso el responsable de la deuda pasa a ser aquel que la contrajo. En este caso, el presidente Milei y el ministro Luis Toto Caputo, ¿verdad? Hacemos una pausa, enseguida sigo. Hay una larga historia de las deudas odiosas, no es un asunto de ahora nomás. Un asunto, incluso los historiadores hablan de la época de los faraones, hablan de Alejandro Magno, del Código de Hammurabi, etc. Pero no vayamos tan lejos. Siglo XIX, José de San Martín. Ustedes dirán, ¿José de San Martín qué tiene que ver? José de San Martín, el libertador de Argentina, Chile y Perú. Bueno, pues José de San Martín, cuando entra a Lima en 1821 y asume el cargo de protector de la libertad del Perú, promulgó un estatuto provisional que decía que el nuevo gobierno peruano no debía pagar la deuda contraída por las autoridades virreinales, que esa deuda era absolutamente ilegítima y que por lo tanto el pueblo peruano y el nuevo gobierno peruano no tenían por qué hacerse cargo de la misma. Y de hecho no se hicieron cargo. O sea, tenemos un antecedente en 1821. Casos posteriores, en 1864, Maximiliano I de México, que accedió al trono de México, ¿verdad?, por mandato del emperador Napoleón III, invadió México, etc. Bueno, fue derrotado por Benito Juárez y las fuerzas republicanas, fue fusilado, pero aparte de todo esto, cuando los banqueros pretendieron cobrar una deuda que Maximiliano había contraído para armar su ejército y repeler la rebelión popular mexicana, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano, por supuesto, dijo que ese dinero había sido usado contra el propio pueblo de México y por lo tanto no había ninguna obligación, ni jurídica ni moral, de pagarlo, ¿verdad? Y Estados Unidos también se amparó en la deuda odiosa, ¿verdad?, para no reconocer las deudas que los gobiernos coloniales de Cuba y Filipinas tenían con la corona española. Cuando Estados Unidos se apodera de Cuba y de Filipinas, ¿no es cierto?, España pensó que iba a cobrar el préstamo que le había otorgado a aquellos sus gobiernos coloniales. Estados Unidos se opuso por completo y no hubo manera de cobrarla. Más recientemente, en 1923, ¿verdad?, hace un siglo, un poquito más, hubo un caso también muy interesante, un gobierno de Costa Rica que fue amenazado por Gran Bretaña con el cobro de una deuda que se le había otorgado a Federico Tinoco Granados, un expresidente, tirano, dictador de Costa Rica, ¿verdad? Una deuda que era pequeña en aquel momento, bueno, hoy en $250,000, que se le había ofrecido el Royal Bank of Canada. Bueno, hubo un laudo en donde un ex juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, William Taft, determinó de que debido a que no se habían respetado las leyes del país para esta clase de compromisos financieros, el Royal Bank of Canada no tenía ninguna legalidad en su pretensión de cobrar un dinero. ¿Por qué? Por un principio muy importante, porque cuando el prestatario sabe que el que recibe el dinero está violando la ley, eso de alguna manera invalida toda la operación. Hagamos una última pausa. En lo que va de este siglo tenemos otros casos. Uno muy muy interesante es el de Irak, ¿verdad? Ustedes saben que Estados Unidos invadió Irak, tumbó al gobierno, al régimen de Saddam Hussein. Ese régimen tenía una serie de deudas con países del primer mundo, ¿verdad?, fundamentalmente con Francia y Rusia en ese momento, estamos hablando del 2003, ¿verdad? Y el G8, que era el G7 actual más Rusia, después a Rusia le echaron del G7, declaró en una reunión el G8 que la deuda de Irak era una deuda odiosa y que por lo tanto los acreedores principales no tenían ningún derecho a cobrarla. Posteriormente incluso hubo una reunión del Club de París en donde se ratificó, ¿verdad?, pero con la típica hipocresía de
los grandes pulpos económicos y las grandes potencias económicas, ese Club de París consintió la reducción de la deuda de Irak en un 80% a condición de que no se nombrara la expresión deuda odiosa, ¿verdad? Bueno, y por último, en Ecuador, el presidente Correa, ¿verdad?, teniendo que enfrentar un peso agobiante de la deuda externa, ¿no es cierto?, declaró en el 2008 que la deuda contraída por Ecuador era una deuda ilegítima, odiosa e inconstitucional, dado que obligaba a destinar más del 50% de los recursos económicos del Estado a pagar esa deuda, que había sido contraída también violando la normativa existente en Ecuador. Correa llamó a un grupo especial de expertos, una consultoría internacional sobre la deuda, y finalmente logró un recorte del 70% de la deuda que había contraído ilegítimamente los gobiernos predecesores. Para terminar, en la Argentina el asunto está muy claro. El artículo 75 de la Constitución Nacional dice que es el Congreso quien debe ver todo lo relacionado con el pago de la deuda interior y exterior de la nación. Y que en el inciso 4, que es el artículo 75, dice que es facultad del Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la nación. O sea que solo el Congreso puede autorizar la toma de deuda por parte del gobierno nacional. Y que el gobierno debe inclinarse ante la decisión del Congreso y que el Congreso debe hacer saber a las autoridades internacionales, en este caso al Fondo Monetario Internacional, que no va a aprobar el pago de esa deuda porque se viola la normativa argentina y además, agrego yo, se viola también la normativa del propio Fondo Monetario Internacional, que así como está hoy, es una banda de rufianes dispuestos a saquear cualquier país y hacer cualquier cosa, violando sus propias normas, como lo hicieron con el préstamo que le dieron a Macri en el 2018 y como están dispuestos a hacerlos ahora, pocos años después, para sostener al gobierno de Javier Milei. En conclusión, se impone que los parlamentarios actúen ejerciendo sus derechos, que la opinión pública sea adecuadamente informada, que si el gobierno quiere un préstamo del fondo, presente las condiciones, los plazos, los montos, es decir, todos los datos relativos, las tasas de interés, todos los datos relativos a ese empréstito y que sea aprobado por ambas cámaras del Congreso. De no hacerlo, se trata de una deuda ilegítima que por lo tanto no puede ser pagada, no debe ser pagada. Vamos a ver si tenemos la fuerza necesaria, si los actores sociales y políticos tienen la fuerza para frustrar este proyecto del gobierno nacional.